no solamente en Espinar hay un tema de contaminación, sino en otras provincias como Chumbivilcas, donde hay actividad minera, también se ven afectadas por la contaminación, ¿no? En las comunidades nativas amazónicas de donde sale el gas cuesta alrededor de 100 soles. Y en Lima pagamos 40, 50, o en Cusco ciudad pagamos 40, 50 soles. Entonces es algo increíble. Este pequeño acto político de escuchar nuestras propuestas y escucharnos a nosotros es muchísimo para construir una democracia. Ya es un paso adelante. Bienvenidos. Este es un espacio para conocer las principales propuestas de los candidatos a las próximas elecciones 2026. Y hoy día tenemos como invitada a Leonela Labra. Ella está postulando como diputada con el número 4 por el partido político Ahora Nación. Bienvenida, Leonela. Muy buenas noches, Sonia. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecer también a este espacio comunicativo por considerar mi participación y mi voz, sobre todo, para este proceso electoral 2026. Comencemos por conocer un poco más de ti. ¿Quién es Leonela Labra? Mi nombre es Leonela Labra, yo soy de la región del Cusco, soy de la provincia de Espinar. Soy ex dirigente estudiantil, he sido presidente de la Federación Universitaria del Cusco en el periodo 2021-2023 aquí en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, justamente en el periodo donde hemos vivido una crisis política muy fuerte en nuestro país. ¿No? Pero también en el contexto, en este contexto de la dirigencia estudiantil, nos ha tocado afrontar un proceso en el cual el Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley, digamos, para desmerecer la calidad de las universidades, ¿no? En este caso, que ha promovido el control político de la SUNEDU, ¿no? Una institución que estaba designada para la fiscalización de la calidad de las universidades. Y bueno, yo soy egresada de la maestría en gestión pública y desarrollo regional por la UNSAC. También soy bachiller de la Escuela Profesional de Historia. Y bueno, los primeros 16 años realicé mis estudios en Espinar, ¿no? En una provincia hace más de 40 años considerada como una zona minera, ¿no? Leonela, ¿de dónde nace tu interés por la política? El interés que yo tengo, más allá de la política, es principalmente por la situación en la que vivimos en Espinar. En Espinar, en el año 2012, hemos perdido a 5 hermanos espinarenses, ¿no? En un conflicto socioambiental. En el año 2012, recordemos que Espinar firma un convenio marco en el año 2003. Para el año 2012, algunos puntos de este convenio marco, que era un documento firmado en presencia del gobierno nacional, regional y también de las organizaciones sociales y de la empresa privada, no se cumplen, ¿no? Que es, por ejemplo, desarrollar con normalidad los estudios de impacto ambiental, ¿no? Que se daba en nuestra provincia de Espinar. Entonces, en el año 2012, Espinar pierde a 5 espinarenses. En el año 2020-21, que nosotros vivimos la pandemia, hubo también una protesta, una manifestación en la provincia de Espinar, porque en el marco de ese convenio marco, nosotros como espinarenses teníamos un fondo que lo administraba la Fundación Tintaya, ¿no? A través de una administración, digamos, exclusiva para Espinar. Y se había tomado la decisión de que justamente para apoyar a todas las familias en Espinar se pueda dar un bono, ¿no? Un bono económico. Entonces, esta situación había generado bastantes conflictos, sobre todo al gobierno nacional, quien decía que este dinero debía ser utilizado para proyectos, lo cual Espinar no se contradice, porque durante 20 años este fondo del convenio marco ha sido utilizado para proyectos, ¿no? Pero también se ha denunciado que muchos de estos proyectos han sido sobrevalorados, ¿no? Pero en el contexto de la pandemia, que era un contexto particular, Espinar exigía que se diera un bono económico, ¿no? Era, digamos, un acuerdo justamente por la situación en particular que nos encontrábamos durante la pandemia. En ese momento, lo que yo viví y lo que vivimos en Espinar fue represión estatal,
estigmatización por parte de la prensa cusqueña y la prensa limeña, total desentendimiento de la agenda y de la demanda de la ciudadanía en ese momento. Y también había, teníamos heridos, la represión estatal incluso se dio en la noche, ¿no? Donde todos descansaban y fue lamentable porque tuvimos niños con problemas psicológicos después de este atentado que se dio hacia Espinar, ¿no? Y que nosotros nos encontrábamos allí o perdíamos la vida por eh, tener una agenda clara como ciudadanía en el convenio, en la mesa del convenio marco o perdíamos la vida por el COVID, ¿no? Muchas familias estaban en una crisis económica y se necesitaba este apoyo en específico. Y creo que son de los momentos que me llevan a reflexionar la importancia de la representación política como una representación responsable, pero también como una representación democrática, ¿no? Y a veces soñamos en que la democracia debe estar compuesta por el Estado, por la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil o las comunidades inclusive, pero eso no es suficiente para una democracia. Y cuando yo fui dirigente de la Federación Universitaria del Cusco, cuando fui estudiante, muchos de los congresistas de este actual Congreso le dieron la espalda a la educación de calidad, porque tomaron por asalto la SUNEDU, ¿no? Una institución que se dedicaba a fiscalizar justamente las universidades chifa, como ustedes ya lo conocen perfectamente. Y nos tocó organizarnos con varias regiones, con varios estudiantes, con varios rectores, ¿no? Y lamentablemente muchos de los congresistas, incluidos congresistas del Cusco, le dieron la espalda a la educación superior universitaria con un voto, ¿no? Entonces, la representación política que ellos ejercieron fue una representación política en contra de la educación de calidad, en contra de la educación pública, porque además esta ley va a favorecer a las empresas privadas que lucran con la educación de los peruanos. ¿Cuál es su experiencia en la gestión pública o en la administración del Estado? Es importante reconocer que la administración pública y la gestión pública hace 10 años ha innovado en introducir el enfoque territorial, lo cual no existía hace 10 años en la gestión pública. Y a mí me parece esto no solamente desde la teoría un cambio fundamental, sino que se debe trasladar a la realidad. Te cuento también un poquito que nosotros, como jóvenes, hemos logrado constituir una organización social, la Asociación Cultural Yanayahuar, ¿no? Que ha postulado a trabajos, a premios, digamos, del Estado. Y nosotros hemos hecho una colaboración, ¿no? En este caso, hemos promovido un proyecto audiovisual cultural que se va a estrenar seguramente en estos meses. Y esta experiencia nos ha llevado a conocer cómo funciona el Estado a nivel de cultura y qué es lo que hace el Estado, ¿no? Respecto a la cultura. A veces nos hemos sentido defraudados porque el Estado, al tener un espacio burocrático y corrupto, no ha permitido como iniciativas del colectivo Lecana, que es un colectivo, digamos, que promueve la lectoescritura en Espinar, pero también que promueve la promoción de la publicación de libros. Lo hemos tenido que hacer de manera independiente, ¿no? O sea, el colectivo Lecana ha tenido que buscar personas que están interesadas en que los escritores, los autores de Espinar puedan salir adelante y ha sido una autogestión en muchas de las organizaciones en las que yo he trabajado. Yo he conocido, digamos, de cerca en algún momento, durante un periodo muy pequeño, la administración pública en la provincia de Espinar, ¿no? Y sobre todo en este programa que daba empleo a los jóvenes de manera temporal. Y eso para mí ha sido lamentable porque los jóvenes no solamente deben ser contratados por 1 o 2 meses para pintar las calles, ¿no? Porque no estamos fortaleciendo las capacidades que tienen los jóvenes, sino simplemente estamos haciendo, ¿no? Que se dé trabajo, entre comillas, para cumplir con la ley. Entonces, estos serían algunos de los conocimientos y las experiencias que yo he adquirido, pero también, digamos, he estado en un espacio muy importante que es el Consejo Universitario de la UNSAC, donde es prácticamente un espacio legislativo, deliberativo, ¿no? Em, Dentro del Estado, que es la universidad. Pues, una resolución puede demorar semanas.
años y una resolución que da pie a la construcción, por ejemplo, de una facultad, también puede demorarse muchos años, ¿no? Y puede demorarse por muchos años por las siguientes razones. Primero, porque no hay una determinación política, una voluntad de que quienes están encargados de realizar los perfiles para que se construya, digamos, una facultad, permanentemente estén actualizando o haciendo correcciones, ¿no? Entonces hay un, hay un trabajo, digamos, poco serio en esto, pero también una poca disposición política de que este trabajo pueda avanzar o la fiscalización para que este trabajo pueda avanzar. Y por otro lado, hay decisiones que son enteramente políticas, ¿no? De voluntad política, así como los congresistas el día de hoy han aprobado proyectos de ley que favorecen la corrupción en sus partidos, que son las famosas leyes pro crimen, ¿no? Este tipo de situaciones se replica en las universidades y también en la universidad, porque se sacan resoluciones, digamos, para iniciar un proyecto, para ver el tema de las matrículas, para cambiar la malla curricular, y cuando esto no se hace a tiempo o no se hace en su debido momento, retrasa todo un proceso administrativo, ¿no? No solamente es una resolución, una firma ya, retrasa todo un proceso administrativo dentro de la universidad. Ujú. Entonces, en este espacio del Consejo Universitario también me ha permitido conocer las debilidades y algunas fortalezas que tiene, bueno, la administración del Estado, ¿no? Ahora hablemos de sus propuestas. ¿Cuáles son sus tres principales propuestas al cargo que está postulando? La principal propuesta, y desde la bancada de Ahora Nación, como ya lo hemos manifestado, es presentar iniciativas legislativas para derogar todas las leyes pro crimen que ha aprobado este Congreso. La segunda propuesta es proponer una nueva ley para la universidad, una nueva ley universitaria, que es una demanda de los estudiantes en el país. Y la tercera propuesta es una nueva ley para la minería, para la gran y la pequeña minería. Usted es natural de Cusco, de la provincia de Espinar, un lugar afectado por la contaminación producto de la actividad minera. Entonces, de llegar a ser diputada, ¿qué acciones inmediatas tomaría con respecto a este tema? En principio, en la actualidad existe una política pública para la atención para personas expuestas a metales pesados. También quiero informarles a tu público que al menos 10 millones de peruanos estamos expuestos a metales pesados, es decir, casi la tercera parte de la población peruana, lo cual no se dice, pero se tiene que decir firmemente. Entonces, la primera acción es promover que esta política pública para la atención médica eficiente, ¿no? Y concreta hacia las personas expuestas con metales pesados pueda contar con un presupuesto realmente que pueda hacer que médicos profesionales puedan atender estos casos, porque al día de hoy solo se invierte por persona alrededor de 2 soles y eso es insignificante. Y lo otro que es muy importante es el proceso o bueno, promover y dar las condiciones para que Espinar, en este caso, y bueno, muchas otras provincias o la región del Cusco tenga agua limpia, ¿no? Que eso es muy importante, no solamente en Espinar hay un tema de contaminación, sino en otras provincias como Chumbivilcas, donde hay actividad minera, también se ven afectadas por la contaminación, ¿no? En sus redes sociales, usted se refiere al tema del empleo juvenil. Como eventual diputada, ¿cuáles son sus propuestas sobre este tema? Recordemos que en nuestro país hay muchos jóvenes que egresan de las universidades y no encuentran un espacio laboral. Eso sucede principalmente porque no hay un diagnóstico digamos, no hay una relación entre la demanda laboral, ¿no? Y la oferta educativa. Entonces, eso se tiene que superar. Y eso no solamente parte de mi persona, ¿no? Como candidata a diputada o eventualmente llegar a ser diputada, no es un trabajo que lo pueda hacer yo sola. Necesitamos un ejecutivo que esté comprometido con la juventud, pero sobre todo comprometido con transformar la educación. Entonces, esa brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral tiene que acabar, ¿no? Tiene que haber una comunicación y un diagnóstico real en nuestro país. Y por otro lado, necesitamos una nueva ley universitaria porque justamente
hay en nuestro país a nivel nacional una desconexión entre la educación básica regular y la educación superior universitaria. Todos los padres y madres y familiares o familias que el día de hoy me escuchan saben claramente que tienen que invertir en academias preuniversitarias para lograr que sus hijos puedan estudiar en nuestras universidades. También hay una desconexión, entonces cambiar la ley no solamente significa cambiar un documento, sino ejecutar y que este instrumento o esta política pública sirva para conectar la educación básica y regular y la educación superuniversitaria. Y por otro lado, para generar un espacio, un ecosistema de empleo para los jóvenes, la estrategia que nosotros utilizaríamos sería promover a las pequeñas empresas con, obviamente, digamos, algunos beneficios y puedan contratar a jóvenes que desarrollen sus capacidades, ¿no? Entonces, digamos, un poco el camino desde lo que se tiene que hacer en la educación básica regular hasta que el joven o la joven pueda encontrar empleo. Cusco es conocido por sus atractivos turísticos que generan grandes ingresos para esta región. Sin embargo, en el primer semestre del 2025 se registró una caída del PBI en más del 7%. Entonces, de llegar a ser diputada, ¿a qué se compromete con los cusqueños? Primero quiero comentarte que la principal actividad económica que genera, digamos, un crecimiento en el PBI en los otros sectores es la minería. ¿No? Pero la minería tiene impactos negativos y positivos. Entonces, esa realidad tiene que cambiar. Desde Ahora Nación, nosotros proponemos que haya una industrialización. Es decir, que no seamos simplemente un país que exporta materia prima, sino que justamente esta materia prima pueda transformarse y pueda generar empleo, pueda generar otros polos de desarrollo económico. ¿No? En el Cusco nosotros tenemos una actividad importante que es el turismo, pero recordemos también que el turismo está teniendo una nueva mirada. El día de hoy tenemos otras ofertas turísticas como es el turismo vivencial, el turismo el turismo está cambiando en concreto, ¿no? Y ese cambio implica también la innovación de las ofertas turísticas en el Cusco, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos que reconocer que hay una crisis en el Cusco porque justamente tenemos empresas que acaparan el mercado turístico, principalmente de Machu Picchu, como son los trenes, como son los hoteles. Al cambiar la mirada del turismo nacional, del turismo extranjero, también nosotros tenemos que innovar en el turismo. Y eso pasa también por trabajar no solamente desde una mirada extractivista al turismo, ¿no? Sino también desde una mirada desde el territorio, ¿no? Y bueno, por eso hacía la referencia en que la gestión pública y el enfoque territorial que está aplicándose desde hace 10 años, pero no se está viendo, digamos, de manera concreta en los territorios, eso se tiene que hacer, digamos, efectivo, ¿no? Incluyendo en el aspecto del turismo en nuestra región del Cusco. Y por otro lado, estamos comprometidos con promover la agricultura. ¿Por qué? Porque nosotros, otra vez, exportamos materia prima de cacao, o solamente exportamos la palta o bueno, y otros alimentos, ¿no? Que produce el agro. Entonces, para nosotros es importante industrializar y generar otro tipo de empleo y de esa manera apoyar a pequeños empresarios o empresarios en el caso del Cusco para que no sigamos promoviendo esta política de economía primaria exportadora, ¿no? Díganos, por favor, como quechua hablante, ¿qué propondría para fortalecer la práctica de quechua como lengua originaria en nuestro país? Nosotros primero tenemos que reconocer que el quechua tiene muchas variantes y el quechua no es la única lengua que se habla en la región del Cusco. El Cusco tiene alrededor de 60% de Amazonía y en la Amazonía hay otras lenguas como machiguenga y demás. Entonces, las lenguas originarias en principio tienen que empezar a transversalizarse en todo el aparato del Estado en la educación, en la salud, en la atención de los servicios, en todo el aparato del Estado. O sea, si nosotros tenemos un centro de salud, em,
que también se puedan los profesionales formar con esta lengua de manera obligatoria, ayudaría muchísimo a reducir las tasas de discriminación que hay por no hablar esa lengua, ¿no? Entonces, creo que significa transversalizar nuestras lenguas indígenas y no solamente el quechua, ¿no? Y dar más oportunidades, ¿no? Porque el quechua está muy estereotipado o en las universidades, por ejemplo, algunos jóvenes preguntan ¿por qué se va a enseñar el quechua? Antes hubo una iniciativa para que haya docentes bilingües, pero otra vez no había un diagnóstico real de lo que sucedía en nuestros territorios. Sí habían docentes bilingües en las zonas rurales, pero no habían docentes bilingües en las zonas urbanas. Y lo que pasaba muchas veces, por otros aspectos, por otros factores, las familias migramos. Yo soy una migrante, yo he migrado de Espinar el Cusco, ¿no? Y como yo, muchas familias han migrado. Entonces, al llegar a la ciudad no se encontraba educación bilingüe, ¿no? Entonces, es importante que no solamente cuando se habla de educación intercultural, de educación bilingüe o del quechua o de alguna lengua originaria, se piense en el territorio donde la persona nació y vivió probablemente muchos años, sino también en las zonas urbanas donde se encuentran muchas familias migrantes y no solamente en el Cusco, sino también en Lima, en muchas otras regiones por distintos factores. Hablemos del partido político Ahora Nación. ¿Desde cuándo es militante en el partido Ahora Nación? Yo soy militante desde el año 2024, pero también te quiero contar en este pequeño espacio que nosotros hemos participado en las protestas contra Boluarte. No es de la única protesta en la cual hemos participado en múltiples movilizaciones y hemos llegado a una pequeña, o bueno, una gran conclusión, si se quiere, de que si bien es cierto, siempre debemos estar en las calles y tenemos el derecho a protestar, pero también es importante que los jóvenes, las mujeres y la sociedad civil organizada pueda participar de un proceso electoral, ya sea en un partido político, ya sea desde la tribuna cuestionando y preguntando qué es lo que el partido político propone para el país. Entonces hay diferentes enfoques desde lo cual un ciudadano o una ciudadana debe participar en un proceso electoral. Pero no solamente el 12 de abril debemos marcar el casco y escribir el 4, digamos, sino también es que durante todo el periodo de un gobierno se debe estar como ciudadano, como ciudadana. Yo sé que es muy difícil porque trabajamos quizás más de 8 horas, 12 horas, ¿no? En trabajos precarios, en trabajos indignos, pero siempre es importante estar informados de lo que el Estado está haciendo con las leyes o de lo que el Estado, o como estudiantes, de lo que el Estado está renovando, cambiando, transformando, qué sé yo, con la educación, ¿no? Y para ello darnos un pequeño tiempo, digamos, de nuestras actividades cotidianas como ciudadanos y ciudadanas. Anteriormente, ¿usted ha sido militante en algún otro partido? No, anteriormente yo no he militado en un partido porque he tenido la experiencia de trabajar sobre todo en organizaciones sociales, en organizaciones juveniles, en organizaciones culturales y he sido una activista joven por los derechos humanos y por el medio ambiente y he estado en distintos espacios, foros, conversatorios en los cuales he aprendido bastante sobre la problemática y también sobre las posibles alternativas o soluciones. Usted aparece en algunos eventos al lado del candidato Alfonso López Chao. ¿Es muy cercana al candidato López Chao? Bueno, creo que como una joven, ¿no? Como muchos jóvenes, somos cercanos a Alfonso López Chao, no solamente soy yo, hay muchos jóvenes, muchos candidatos, muchas candidatas, muchos militantes en realidad. Hay muchos jóvenes que son militantes y son bastante cercanos a nuestro líder o a nuestro candidato, en este caso a la presidencia de la República, el doctor Alfonso López Chao, porque él recoge las voces de las regiones, recoge las voces de las organizaciones y recoge sobre todo las voces de las juventudes, porque nosotros o las juventudes hemos tenido también una demanda propia, una agenda propia. El año pasado, sí, hace algunos meses, en todo caso, se ha desarrollado un encuentro nacional de juventudes y nosotros hemos invitado
a nuestro candidato presidencial, obviamente, a participar de este evento tan importante, pero también los jóvenes hemos tenido un espacio propio, una voz propia y una demanda y una agenda propia de lo que queremos para el país, ¿no? Y entre los cuales, evidentemente, ha estado una nueva ley para la universidad, la industrialización para nuestro país y la defensa, por ejemplo, del gasoducto surperuano, que es algo de lo que se está hablando poco y es muy importante tener el gas para el Cusco, porque solo te comento algo muy pequeño que en el Cusco, en las comunidades nativas amazónicas de donde sale el gas cuesta alrededor de 100 soles. Y en Lima pagamos 40, 50 o en Cusco, Cusco ciudad pagamos 40, 50 soles. Entonces es algo increíble y es algo también injusto para el Cusco, para el sur y para el Perú. ¿Qué crítica le haría al candidato presidencial Alfonso López Chau por no transparentar información con respecto a que estuvo en la cárcel? Yo no creo que sería una crítica, más bien sería una reflexión, porque nosotros como jóvenes, como ciudadanos, no podemos permitir que cuando una persona se levanta o una persona protesta, tiene una postura política, automáticamente el Estado deba detenerlo, detenerla o enjuiciarlo o enjuiciarlo. El día de hoy, Sonia, te comento que hay muchos casos, muchas carpetas fiscales de dirigentes sociales que han participado en distintas movilizaciones y protestas con carpetas o con denuncias que no tienen nada que ver con las movilizaciones o con las protestas. Entonces, si nosotros tenemos un Estado, una república recurrentemente persiguiendo a los ciudadanos, encarcelándolos, denunciándolos por cosas que no han hecho, no se construye democracia de esa manera. Yo estoy en contra de eso. Más bien yo los invito a reflexionar de que si tú, Sonia, tienes una postura política diferente, eso no debiera ser motivo para que el Estado te arreste, te encarcele, te silencie o te censuren, porque eso no es libertad. Nosotros en Espinar, hace más de 100 años hemos tenido un líder indígena que ha luchado por la libertad de el pueblo Cana y ha sido descuartizado por la Guardia Civil. Tenemos una canción que nos recuerda eso hasta el día de hoy en los carnavales, de lo cual no se habla, porque obviamente la República no quiere que se hable de las múltiples violaciones a derechos humanos que se han desarrollado hacia los líderes indígenas, hacia los líderes quechuas o hacia las pequeñas rebeliones que hubieron en nuestro país. Candidata Leonela, enterarse de que el candidato presidencial Alfonso López Chau haya estado en la cárcel en los años 70, ¿le decepcionó saber esto del candidato presidencial? No, a mí no me decepcionó esto, más bien solamente confirmó que la República no acepta a algunos ciudadanos, principalmente a los que tenemos una postura política diferente y principalmente a quienes somos quechuas o aymaras, ¿no? Y el día de hoy hemos visto cómo se le ha arrebatado la vida a más de 50 peruanos durante una movilización, durante las protestas del año 2022 y del 2023. Durante este periodo también se ha demostrado que hay justicia clasista. Yo estoy en contra de que la justicia sea una justicia segregadora, de que reconozca a unos peruanos e ignore a otros peruanos. Entonces, más bien creo que esto nos invita a una reflexión de cómo estamos construyendo año tras año la democracia, porque la democracia, te vuelvo a decir, no se acaba el 12 de abril marcando el casco, escribiendo el 4. La democracia se construye día a día, año a año y gobierno tras gobierno, digamos. Para ir finalizando la entrevista del día de hoy, díganos, señorita Leonela Labra, ¿por qué deberíamos votar por usted? Yo creo que invito a la población, invito a la ciudadanía, a la que nos escucha, a la que nos ve y a la que se ha tomado el tiempo de escucharnos, porque ese es un acto político. El hecho de escuchar nuestras propuestas, escuchar a los candidatos, leer y enterarse de la hoja de vida de los políticos, de los futuros representantes, hombres y mujeres de este país, es importante que este pequeño acto político de escuchar nuestras propuestas y escucharnos a nosotros es muchísimo para construir una democracia. Ya es un paso adelante. Entonces, creo que yo, más que invitarlos a votar por mi candidatura como diputada con el número 4,
en la región del Cusco, los invitaría a seguir conociéndonos, a seguir acompañándonos, a seguir involucrándose, porque nosotros como partido político, como ahora nación, a nivel nacional, estamos generando distintas alianzas, distintas coaliciones con, no solamente con personas que tienen una gran experiencia en materia de gestión pública, sino también una gran experiencia de haber trabajado o de conocer el Estado, porque creemos que los ciudadanos, las ciudadanas, los peruanos, los quechuas, los aymaras, los jóvenes y las mujeres, todos podemos construir una nación diferente, pero una nación que construya otras naciones y que reconozca la nación quechua, la nación aymara, la nación guine, que están invisibilizadas en nuestro país. Candidata Leonela, gracias por aceptar nuestra invitación.